Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a su clase número 1 de estructura de datos 1. ¿Sí? En este curso que vamos a estar viendo por los próximos 5 martes, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de la estructura de datos. Cuando hablamos de estructura de datos nos referimos principalmente a cómo vamos a utilizar nuestro recurso de memoria de la máquina cuando estamos haciendo programas, ¿sí? Cuando estamos haciendo algún tipo de programa, en cualquier lenguaje, siempre vamos a tener que estar necesitando memoria de la máquina, o ese es el recurso que necesitamos para poder utilizar en nuestros programas. Entonces, estructura de datos nos va a permitir ver cuáles son las diferentes estructuras ya elaboradas, esas herramientas que nos van a dejar almacenar nuestra información de una manera ordenada. Sí, eso básicamente es lo que es estructura de datos y es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Vamos entonces a lo que son la presentación del curso. Hoy vamos a estar viendo las estructuras básicas. Vamos a dar un panorama general sobre las estructuras de datos, las estructuras básicas de datos y lo que es el tipo de abstracción de datos o la abstracción de datos a qué se refiere. Bien. Comenzamos entonces dando un poco de cuáles son los objetivos del curso, ¿sí? Bien, el objetivo general del curso es proveer al estudiante los modelos matemáticos y lógicos en que se pueden organizar los conjuntos determinados de datos, que le permitan la solución de problemas utilizando dichos modelos de manera conveniente en diferentes tipos de aplicaciones. Ese es el objetivo general. Nuestra meta primordial es que ustedes aprendan entonces a utilizar los diferentes modelos de estructura de datos que nos dan las herramientas para el uso de la memoria de la máquina. Bien, para llegar a ese objetivo general vamos a tener que pasar por algunos paso a paso, algunos objetivos específicos, ¿sí? Objetivos específicos serían presentar los fundamentos del enfoque de los tipos abstractos de datos, eso lo vamos a ver ya desde hoy. Desarrollar las habilidades para la resolución de problemas computacionales usando las tabs, son los tipos abstractos de datos. Presentar los tipos clásicos de tabs, que son las listas, las pilas, las colas, los árboles y los grafos. Otro objetivo sería introducir a los estudiantes en el paradigma de la programación orientada a objeto, practicar la especificación de programas manejando aserciones y el último objetivo específico sería aplicar técnicas de análisis de algoritmos, ¿sí? Estos son entonces los paso a paso que vamos a ir dando semana tras semana para llegar a nuestro objetivo general. Bien, ¿qué contenido vamos a ver en todas estas semanas? Entonces vamos a ver las estructuras, la estructura que se llama struct, cómo transformamos un struct a una clase. Vamos a ver los métodos, vamos a ver qué es una sobrecarga de métodos, qué es una sobrecarga de operadores, cuáles son los tipos abstractos de datos, la asignación dinámica de memoria, los tipos de datos parametrizables por templates, los tipos de la extracción de datos en pila, en cola y en listas, la implementación de listas, los tabs de lista circular, los tabs de multilistas, algoritmos de backtracking o de retrocesos, el tab de árboles binarios, recorrido de árboles binarios y árboles binarios de búsqueda. Esos son los contenidos que vamos a ir viendo semana tras semana en el curso. Bien, para la evaluación de este curso vamos entonces a utilizar diferentes herramientas para la medición de los conocimientos y más que todo para verificar si estamos cumpliendo con cada uno de los objetivos específicos, ¿sí? Para eso vamos a estar, creando o haciendo 3 quizzes. Normalmente las primeras semanas voy a hacer quizzes que son cuestionarios en línea, que ya creo que ustedes lo han visto conmigo. Cada uno de esos quizzes, que son 3, van a tener un valor de 10%. Eso equivale entonces a 30% de su nota final. Vamos a estar viendo adicional a eso 2 tareas que van a representar 10% también, que sería 20% de su nota final. Un examen parcial que equivale a 20% y su proyecto final, que definitivamente vale un poco más que todas las otras actividades, equivale al 30%, lo que da un total de 100%
con todas estas actividades, ¿sí? Básicamente serían unas 7 actividades en las semanas que vamos a estar viéndolo. Y semana tras semana yo les voy a ir explicando detalladamente cada actividad que nos corresponda. Bien, en este momento me detengo para escucharlos a ustedes. ¿Alguna consulta sobre la evaluación del curso? ¿Alguna consulta sobre las actividades? Los escucho. Bueno, profesor, por ahora todo bien, ya como hemos dado con usted clases anteriores en base de datos, ya sabemos más o menos cómo son las clases y eso con usted, pues. Ok. Bien, perfecto. Gracias, Ernesto. ¿Más nadie entonces? ¿No tienen nadie que aportar? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien, si eso es así, entonces iniciemos ya directamente con los primeros puntos de nuestro curso. Estructura de datos. Bien. ¿Qué es estructura de datos? Vamos a, digamos, a ver cuál es la definición como tal. Una representación organizada de un conjunto de información, ¿sí? Eso es lo que normalmente se ve en los textos como estructura de datos. Y se emplea con el objetivo principal de organizar, recuperar y almacenar datos en cualquier lugar de la memoria. Fíjense que es importante que nosotros estemos muy claros con respecto a esto. Organizar, recuperar y almacenar datos en la memoria. Esa es la gran diferencia, digamos, con base de datos, con programación. Esta materia es diferente porque nos va a permitir ver cómo organizamos nuestros datos en la programación para utilizar la memoria de una manera adecuada, ¿sí? Una manera ordenada para poder recuperar y almacenar esa información. Fíjense que en esta figura, básicamente lo que quiere representar es que estos son datos, que digamos son datos que están en desorden, dispersos, ya sea porque son datos que uno le está solicitando al usuario que lo coloque directamente en el teclado, por el mouse, o lo está recopilando de algún archivo plano, o lo está recuperando de una pantalla, o lo está recuperando de algún hardware externo que nos está pasando algún tipo de información. Entonces, toda esa información, no importa el origen, la idea es que nosotros, por medio de este embudo, podamos organizarlo, que sería aquí el primer punto, de manera adecuada en unas estructuras previamente ya establecidas, digamos. ¿Sí? Bien, aquí tenemos algunas estructuras diferentes. Esas son estructuras organizadas. Estos son grafos. ¿Sí? Y esto acá son árboles. Aquí son diferentes estructuras. Cada una tiene sus características, cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, tendremos que conocer cuáles son las ventajas de cada una de las diferentes estructuras que podemos utilizar para la problemática que tenemos en algún momento, ¿verdad? Todos los programas son diferentes, el origen de la información puede llegarnos a nuestro programa de manera diferente y entonces necesitamos saber qué estructuras nos pueden ayudar a organizar esos datos. Primero organizarlos, porque obviamente debemos luego recuperarlos y luego almacenarlos, ¿sí? Esa es la intención. Todo esto en memoria. Eso quiere decir que nuestros programas, todos los programas que nosotros estemos haciendo, vamos a estar alojándolos en memoria para luego descargarlos, ya sea en un dispositivo externo o ya sea en una base de datos. Como sea, lo importante es que nosotros podamos manejar en memoria nuestra información, ya sea grabarla, borrarla, modificarla, y luego cuando el usuario ya se dispone a hacer algo con esa información, puede ser grabarla a una base de datos o puede ser pasarla a un archivo, entonces nosotros sepamos cómo extraer esos datos que están almacenados en memoria y podamos entonces hacer el requerimiento que quiere el usuario, que sería despacharlo a un archivo o despacharlo a una base de datos. Bien, entonces eso es básicamente el objetivo. Tomar toda esa información que viene de diferentes orígenes y lograr organizarla en alguna estructura de datos que ya están dispuestas. No solo algunas estructuras de datos que existen, que ya las diferentes bases de datos o los diferentes
paradigmas de programación tienen establecido, que es lo que vamos a ver nosotros, sino que también ustedes pueden crear su propia estructura organizada de la manera que ustedes quieran para después recorrerla y poder aplicarla como el usuario le convenga. Entonces, eso básicamente es estructura de datos. Bien. Entonces, hablando de estructura de datos, ya ustedes han utilizado estructura de datos. No lo saben, pero sí lo han hecho, ¿sí? Normalmente la primera experiencia con las estructuras comienza desde el momento en que usamos nuestros programas, usamos variables de tipos primitivos, ¿sí? Variables de tipos primitivos quiere decir que todos los compiladores o todos los lenguajes de programación utilizan estas estructuras que en este caso serían tipos de datos, ¿sí? El tipo de datos que nosotros hemos visto ya, char, integer, float, double. Esos son los tipos de datos primitivos, o sea, todo lenguaje de programación desde que se iniciaron han clasificado esos tipos de datos en estructuras preestablecidas, ¿ya? Y nosotros simplemente las estudiamos cuando estamos dando las primeras programaciones, decimos declarar una variable. Lo que no sabemos es que esa es nuestra primera estructura básica, de estructura de datos primitiva, para almacenar en memoria. Eso es lo que nosotros ahora normalmente hacemos. Si vamos a hacer un programa a pedirle información al usuario desde el teclado, tomamos una variable y le asignamos el valor del teclado a esa variable. Esa variable ya es una estructura, pero es una estructura primitiva, ¿sí? Bien, a la memoria del ordenador se le puede considerar un gran bloque compuesto por una serie de bytes dispuestos secuencialmente uno detrás de otro. Por ejemplo, si un ordenador posee una memoria de 128 megabytes, entonces se puede leer o escribir desde el byte 0 hasta el byte 128, ¿sí? Ya utilizando, digamos, una nomenclatura hexadecimal. Podemos entonces ver que cada uno de los espacios de memoria en los bytes tiene una dirección de memoria, ¿sí? Nosotros, digamos que no sabemos exactamente dónde se está almacenando, ¿bien? Pero así lo está haciendo la máquina cada vez que ustedes hacen una declaración. Toman esa variable y separan cierta cantidad de bytes para ustedes, para su programa, ¿sí? Eso es lo que hace hoy en día. Entonces, nuestras primeras estructuras son las variables o los tipos de variables primitivos que ya ustedes han utilizado. Bien. Entonces, la estructura mínima de información que es manipulable por un sistema de computación es el bit, ¿sí? Volvemos nosotros ya es un repaso quizás esto. Ustedes saben que la estructura mínima de información es un bit y la estructura mínima de información manipulable también es el bit, ¿sí? El cual se agrupa normalmente en bloques de 8, conocidos entonces como bytes, ¿sí? Aquí están los bits, que son el mensaje de encendido o el mensaje de apagado, con lo cual la computadora puede interpretar nuestras señales y nosotros a la vez podemos interpretar los resultados que la computadora nos da, ¿sí? Agrupado en bloques de 8, conocido como bytes, entonces ya la secuencia de esto nos da una información que nosotros podemos ir manejando, ¿sí? Entonces, esa es la primera estructuración que tienen las computadoras, que son por bit, por medio del bit, y después agrupado en 8 posiciones para hacer los bytes. Existe una serie de estructuras básicas de tipo primitivas, las cuales pueden ser utilizadas por los programadores para declarar variables, y también son el fundamento sobre el cual se crean las estructuras complejas, ¿sí? Entonces, las variables están fundamentadas en los tipos primitivos de estructura, ¿sí? Fíjense, int, float, char, normalmente son los que nosotros utilizamos y esos son los tipos primitivos. Esas son nuestras primeras estructuras y en ellas se basa todas las estructuras complejas que vamos a estar viendo posteriormente. Bien, hagamos un recorderis entonces de cuáles son nuestras estructuras primitivas. Decimos primitiva porque nacieron desde que empezaron a hacer la primera estructuración de información, donde empezaron a reestructurar toda la memoria, cómo manejaban la memoria,
desde aquellos lenguajes de programación, COBOL, Fortran, etcétera, los primeros, desde el assembler, empezaron a utilizar estos tipos, por eso se le dice primitivos, porque nacieron desde el inicio de la informática como tal. Y, digamos, fueron también elaborados que hasta el día de hoy estas estructuras las seguimos utilizando. Quizá han variado un poco en la cantidad de bytes que utilizan, pero las estructuras se mantienen con básicamente lo mismo que cuando se crearon hace mucho tiempo. Bien, cuando ustedes declaran una variable tipo char, esa variable separa en memoria un byte, ¿sí? Un byte. Un char es un byte. Normalmente ustedes declaran char, pero le ponen char de 20, char de 30, char de 40. Eso quiere decir que ustedes están separando 40 bytes. ¿Sí? Si la separan 40 bytes, porque cada char es un byte. Eso quiere decir que si ustedes quieren separar una variable de nombre de 20 posiciones para que almacene el nombre de una persona, son 20 char que están separando de memoria. ¿Sí? Recuerden, todo esto es la memoria. Bien, normalmente la memoria RAM. Bien, al separar una variable tipo integer, ustedes están separando ya 4 bytes. ¿Sí? Integer son 4 bytes. Long son 8 bytes. Y obviamente long es un rango importante de valores, son bastante grandes y separa entonces 8 bytes para eso. Float separa 8 bytes y double separa, float separa 4 bytes y double separa 8 bytes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de estructurar nuestros datos? Que nosotros hagamos un uso óptimo de nuestra memoria, ¿sí? Que ustedes utilicen la memoria de manera adecuada, la estructura adecuada y el tamaño que vayan a utilizar de manera adecuada. Eso quiere decir que si ustedes van a declarar variables o van a crear estructuras, háganlo tomando en cuenta que esas estructuras están consumiendo recursos. Los recursos de una máquina son la memoria, el disco, ¿sí? Entonces, la memoria es parte de lo que ustedes utilizan para hacer un programa, ¿sí? Entonces, pongamos el ejemplo que ustedes van a declarar una variable tipo edad, porque van a solicitar la edad de una persona y necesitan almacenarla. Entonces, si ustedes declaran una variable edad de tipo long, estarían consumiendo 8 bytes, ¿sí? 8 bytes de memoria. De todo el lote de memoria RAM, ustedes están consumiendo ya 8, solo para esa variable de tipo edad. Bien, pero sabemos que la edad va a tener un mínimo de 0 y un máximo de 120, 125. Más allá de 125, difícilmente, ¿verdad? Entonces, no necesitamos una variable tipo edad que sea long, ¿sí? Obviamente nosotros deberíamos usar, si vamos a estar almacenando ese tipo de información, una variable tipo integer. Ahí estaríamos reduciendo los bytes utilizados a 4 en vez de a 8. Y aún así nos sobra espacio, pero bueno, ese digamos que ya es, va a ser un espacio que lo necesitamos igual. Porque el integer dice que va desde el número menos 32.768 hasta el número más 32.767. Obviamente, nuestra edad va de 0 a 125, está dentro de este rango. 4 bytes es más que suficiente para manejar el dato de la edad. Si la declaramos long, estaríamos desperdiciando memoria, ¿sí? Y de aquí lo importante, y hago una anotación aquí. Ustedes dirán, bueno, pero antes se había que ahorrar mucha memoria, pero ahora ya no tanto porque las memorias RAM son muy baratas y no le puede tener muchos gigas de memoria a las máquinas. Pues no solo es que tengas la disponibilidad de recursos para utilizarlo, sino que tu programa funcione de manera óptima y rápida, ¿sí? No es lo mismo que tú descargues en tu celular, que también obviamente también son programas, los apps que ustedes bajan, y descargue de tu celular una aplicación que haga X cosa y se demore en hacer esa aplicación para la cual está hecha. No sé, digamos que va a hacer un cálculo de una distancia o va a hacer una medición de una pared.
y bueno, tiende a demorarse. Entonces bajan otro apps y el otro app es mucho más rápido. Bueno, precisamente porque el que hizo el apps, que es un programa, utiliza mejor los recursos, utiliza mejor la memoria. Toma variables o toma estructuras muy pequeñas, que eso es lo que él necesita nada más, hace las operaciones y devuelve los datos. Entre menos memoria está utilizando, pero claro, que sea lo suficiente para que el programa funcione, más rápido va a devolver cualquiera de hacer la aplicación, ya sea un celular o sea una computadora, más rápido va a devolver el resultado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que ser nosotros habilidosos para que nuestros programas funcionen de manera óptima y rápida. ¿Sí? Quien no ha manejado algunos sistemas que para hacer un par de operaciones se demora un montón de tiempo, ¿sí? Porque consume muchos recursos, mucha memoria, ¿sí? Entonces, siempre hay sistemas que son un poquito más livianos porque hay personas que se dedican mucho a estar viendo la estructura de los datos, utilizando la menor cantidad de memoria que pueda usarse para que el sistema siga funcionando, ¿sí? Entonces, tengan eso en cuenta. La idea entonces es que nosotros podamos optimizar nuestros recursos de memoria para que nuestro sistema sea más óptimo, sea más rápido. ¿Sí? Vayan a comparar un programa con otro y su programa sea mucho más lento, aunque al final da el mismo resultado, pero nosotros estamos consumiendo mucho más memoria. Eso es entonces uno de los objetivos primordiales. La utilización de estructuras de datos y utilización de memoria óptima para nuestros programas. Bien, entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es las variables que vamos a estar utilizando, tomar las variables necesarias, los tipos de variables necesarias. Integer, si es un número relativamente bajo, sería mejor porque consume menos recursos. Y cuando voy a usar entonces un float, que también me permite tener decimales, toma 4 bytes, mientras que si declaro un double, eso me va a tomar entonces también el doble de los bytes. Tomen eso siempre en cuenta, por favor, para poder optimizar los recursos que ustedes utilizan cada vez que hacen una aplicación. Bien. Antes de pasar a los tipos de abstracción de datos, ¿alguna pregunta con los tipos primitivos o las estructuras básicas que ya ustedes han utilizado? ¿Preguntas? Todo bien por ahora, profesor. Bien, parece bien. Bien, sigamos. Vamos a ver entonces lo que son los tipos de abstracción de datos. ¿Sí? Antes de conocer los tipos de abstracción de datos, vamos a definir o a tratar de definir qué es abstracción de datos. Antes de conocer los tipos, ¿qué es abstracción de datos? ¿Qué es abstracción? ¿Sí? Bien, vamos a preparar un par de láminas aquí para que ustedes tomen un ejemplo de cómo podríamos ver lo que es la abstracción. Vamos a definirlo en dos partes. Vamos a ver la abstracción de un objeto. ¿Sí? La definición dice que consiste en tomar las cualidades o características que resulten más relevantes de un objeto con el fin de delimitar el análisis de este. Bien, eso significa que si yo tengo un objeto, yo voy a tomar las características relevantes de ese objeto para concentrarme en ese análisis. ¿Sí? Me concentro solo en las características importantes de ese objeto. Eso se llama abstraerse. Dejo todas las características secundarias que pueden distraerme y las separo y me dedico solamente a las características relevantes a ese análisis, al fin que tenga que analizar ese objeto, si hablamos de un objeto. Pongamos un ejemplo. ¿Sí? Bien. En este caso, el objeto va a ser el gato. Ya sé que los amantes de los animales me van a decir que el gato no es un objeto, pero supongamos que sí lo es. Este gato es un objeto que vamos a analizar. Bien. Entonces, a simple vista yo veo el gato y lo primero me salta a la vista, bueno, el color del pelo, ojos saltones, cola, las orejas. O sea, tiene una serie de características, tiene muchas características. Yo puedo sentarme aquí a ver muchas características del gato, pero ¿para qué necesito analizar el gato? O sea, ¿qué necesito? Solamente necesito ver la estructura básica del gato, cabeza, bigote, cola, lo que sea. Entonces,
yo primero tengo que abstraerme de las características que me hacen perder un poco el tiempo para dedicarme a hacer un análisis puntual de lo relevante de ese objeto. Eso es abstracción. Me voy a abstraer. Y digamos que yo me voy a abstraer de este objeto, voy a abstraer lo importante y yo haré un dibujo como este. ¿Sí? Bien, hago mi dibujito del gato. Ese dibujo que está ahí, si yo analizo el dibujo que está a la derecha, yo no perdería mucho tiempo en otras cosas irrelevantes como el pelo del gato. Si el pelo del gato no forma parte de lo que yo necesito analizar, lo abstraigo, no lo necesito porque lo único que me está haciendo es distrayéndome. Aquí tengo el gato. Seguramente si yo me dedico a analizar la figura que está a la derecha, voy a poder resolver de una manera más adecuada mi objeto o mi problema, ¿sí? En este caso el objeto. Tienen unas orejas, ojos, bigotes, cuerpo, cola. Bien. 5 elementos, ¿sí? El color del gato ya ni me interesó, o sea, digamos, no es interesante. Pero si yo me dedico a analizar el objeto como es realmente, yo me pierdo en detalles irrelevantes para lo que vamos a analizar el objeto. Eso es abstraerse, ¿sí? Yo me abstraigo del objeto y solo voy a dedicarme a ver las características relevantes del objeto, ¿sí? Esto es abstracción, ¿sí? Por poner un ejemplo, esto es abstracción. Y seguramente lo entenderán de que si yo analizo el gato, pierdo demasiado tiempo. Si analizo el dibujo, es mucho más fácil poder analizar ese objeto. Bien. El segundo ejemplo, vamos a ver lo que es abstracción de un problema, ¿sí? La definición es muy parecida. Es la técnica que consiste en centrarse en las partes más importantes de un problema con el fin de solucionarlo fácilmente, ¿sí? Básicamente la misma definición que el objeto, pero ahora es abstracción de un problema. ¿Cómo yo me abstraigo de un problema? ¿Sí? Entonces, me abstraigo de las cosas irrelevantes de un problema y me dedico a lo importante. Un ejemplo, una dirección, algo tan simple como una dirección. Me voy a Google Maps, pongo la dirección y me encuentro con esta imagen. Tengo que encontrar la dirección de la OMECIT, pero me encuentro con esta imagen. Esta imagen tiene extremadamente demasiados detalles. ¿Sí? Me pierdo inclusive en tratar de buscar la dirección de la OMECIT que está en Vía Veneto. Bien, entonces vamos a abstraernos esta imagen y vamos a buscar en realidad lo más relevante. ¿Quiénes hacen esto a la perfección? ¿Quiénes se han dedicado y han tenido éxito mundial en abstraerse? Google. Google es una compañía que desde sus inicios, digamos que eso es su norte. Abstraerse, simplificar, que sería un sinónimo, ¿sí? Entonces, Google lo hace perfectamente y lo tiene en su página en Google Maps, ¿sí? Él te da este detalle de todos los arbolitos, los techos, las casas, que es la imagen de la izquierda, pero también te da la opción de tocar un botón y dice, abstráete de todo esto y vea lo importante. Fíjense que la imagen de la derecha, que también la da Google, es mucho más fácil encontrar una dirección. De hecho, es el mismo lugar, solamente con diferentes enfoques. La de la derecha ya abstrae todo lo irrelevante. Si yo quiero encontrar una dirección, fácilmente veo aquí la calle, el nombre de la calle, encuentro la calle principal, encuentro una parada ahí, encuentro el punto de la OMECIT rápidamente, encuentro el número de las calles y en menos de un minuto seguramente puedo escribir en un lugar la dirección. Mientras que con la imagen de la izquierda difícilmente iba a poder llegar allí. Sí, entonces es el mismo, son los dos enfoques diferentes y Google lo hace perfectamente. Y lo digo porque lo hace desde sus orígenes. Cuando Google inició, bueno, quizás ustedes no sepan la historia, pero había otros browsers, otros buscadores. Estaba Yahoo, estaba, ya no me acuerdo de cuántos había. Bueno, obviamente el Internet Explorer. Había muchos buscadores. Pero ¿qué hizo Google? ¿Cómo fue su éxito?
él se abstrajo de todos esos botoncitos que ponían los difamabuscadores, de todas esas imágenes que salían ahí rondando, de todos esos colores que salían bailando, y solo puso su nombre y un texto que dice ¿qué quieres buscar? ¿Sí? Simple. Se abstrajo de todo. Seguramente se sentaron varios meses a decir, bueno, si yo quiero ir a un buscador, ¿qué es lo que necesito? Buscar. Yo no necesito que me esté bailando un muñequito por allá arriba, unos colores por acá. Le quitó los colores, lo puso blanco, solo le puso el Google, le puso el texto. Eso es abstraerse, ¿sí? Le quitó todo lo que te distrae y se enfocó en su problema, que era buscar. Y bueno, de ahí en adelante, Google ha sido el gigante que es, dedicándose precisamente a simplificar. Inicialmente simplificar lo que antes ya otros hacían, lo simplificaron y ya después a crear una tendencia y siempre buscando esa simplificación. Bien, entonces abstraerse es esto. Eliminar detalles, que aquí se ve muy bien, porque los detalles que serían los árboles, los techos de las casas, cosas como esa que lo único que hacen es ensuciar la imagen y distraer. Ahora, si uno va a buscar una casa en específico, bueno, quizás entonces la imagen de la izquierda es mejor. Pero si uno va a buscar la dirección, me abstraigo de todo eso, me enfoco en un mapa que solo ponga las calles, las direcciones y ya es lo que necesito. ¿Sí? Eso es abstracción, abstraerse, tomar lo importante y lo demás dejarlo allá. Toma lo importante. Eso es la abstracción, ya sea de un objeto para cuando vayamos a dar programación orientada a objetos, o abstracción de un problema, que siempre lo vamos a ver en base a los programas, porque la idea de los programas es solucionar problemas. Abstráiganse. Eso es lo que vamos a hacer entonces con las estructuras de datos. Abstracción de problemas para enfocarnos en lo básico, en lo elemental, en lo importante. ¿Preguntas? ¿Quedó claro el concepto de abstracción? Sí, profesor. Bien, sigamos adelante. Entonces, bien, ahora vayamos entonces a los tipos de abstracción de datos. Ya sabiendo lo que es abstracción de datos sería entonces tomar lo más importante de las diferentes estructuras que se han creado o confeccionado desde que existe la informática y se unifican en operaciones básicas, ¿sí? Cada uno con sus diferentes estructuras, hacían operaciones anteriormente y dijeron, ¿saben qué? Vamos a abstraernos de todas esas cosas, que cada quien hace lo que sea por su lado y unifiquemos las operaciones y coloquémoslas como operaciones básicas de tipos de abstracción de datos. ¿sí? Entonces, un tipo de abstracción de datos es un modelo matemático compuesto por una colección de operaciones definidas sobre un conjunto de datos para un modelo. ¿sí? Entonces, olvidaron todo aquello que ensucia el problema de estar trabajando con estructuras y dijeron, vamos a enfocarnos en 4 operaciones básicas porque son lo necesario para poder trabajar con estructuras. Entonces, estas nacieron las operaciones básicas conocidas como TAPS, que son tipos de abstracción de datos. ¿sí? Son 5 operaciones básicas: inserción, eliminación, búsqueda, vaciado e inicialización. Estas son las operaciones básicas de TAP, que son tipos de abstracción de datos. Vamos a ver y vamos a definir cada una de ellas, qué hace, cómo trabajan. Y funcionan con diferentes estructuras que más adelante, la próxima semana, vamos a iniciar a ver los tipos de estructuras que ya están definidos para que ustedes lo utilicen, los tipos de modelos, pero todas ellas lo que tienen en común es que utilizan estas operaciones básicas. Bien, operaciones básicas de TAPS. Está la inserción. ¿Qué es lo que hace la inserción? Incrementa los elementos de una estructura y devuelve la posición del primer elemento. ¿Sí? Eso es lo que hace la inserción. Bien, vamos a tratar de graficar aquí de una manera rápida. Digamos que este es un elemento que tiene una estructura. Es una estructura que obviamente estamos haciendo nosotros en la memoria de la máquina. Y
tenemos esa estructura. Si hacemos un proceso o una operación de inserción, él lo que va a hacer es a insertar una nueva posición de memoria, porque la vamos a necesitar, pero dice que incrementa un elemento en la estructura y devuelve la posición del primer elemento. O sea, lo incrementa, pero se va aquí y te devuelve la primera posición. O sea, se ubica siempre al inicio. Eso es lo que hace la inserción. Agregó porque tú solo pediste con la operación de insertar, y se va a la primera posición y te devuelve la primera posición. ¿Sí? Eso es inserción. Bien, siguiente operación, eliminación. Bueno, creo que está tácito. Reduce los elementos de una estructura y devuelve la posición del primer elemento. ¿Sí? Él viene y entonces lo que hace es eliminar, vamos a ver si puedo eliminar este elemento, eliminé este último elemento, y ¿qué hace? Va y devuelve también la primera posición de la estructura. Bien, lo eliminó y devuelve la primera posición de la estructura. Eso es el proceso de eliminación. Bien, proceso de búsqueda, operación de búsqueda, devuelve el elemento que cumpla con un criterio que se le indicó. Bien, a diferencia entonces de la inserción y de la eliminación, la búsqueda ya va a ser un recorrido en los diferentes elementos de la estructura, y dependiendo del criterio de búsqueda, si buscamos A, entonces nos va a dar el elemento, digamos que el número del elemento donde consiguió el criterio de búsqueda que ustedes estaban buscando. ¿Sí? Entonces, la búsqueda devuelve el elemento que cumpla con el criterio que se le indicó. El primer elemento, o sea, si ustedes hacen así, hacen la búsqueda, él le va a devolver siempre el primer elemento que cumple con el criterio. Ese es búsqueda. Bien, siguiente operación sería vaciado. El vaciado elimina todos los elementos de una estructura. ¿Sí? ¿Qué más fácil de esto? Lo que hace es eliminar todos los elementos, queda la estructura completamente vacía, libera memoria. ¿Sí? Es algo importante del vaciado, libera memoria, elimina todos los elementos de una estructura. Ya no la voy a usar, usé la estructura, ya la tengo completa, es más, ya la descargué a un archivo porque así se lo va a llevar, o lo vacié en la base de datos, entonces lo elimino y libero memoria. ¿Sí? El elemento de vaciado es también importante. Entonces, vaciado elimina todos los elementos de una estructura. Y la última operación es la inicialización, que lo que hace es crear la estructura vacía. ¿Sí? Inicializar hace esto, hace la estructura vacía. ¿Sí? Entonces, inicializo, creo la estructura y luego puedo hacer otras operaciones si la considero necesaria. Pero digamos que esa sería la primera operación, inicializar para poder crear una estructura vacía, y ya la memoria entonces va a saber de que yo voy a estar utilizando un espacio de memoria. Bien, estas son las 5 operaciones básicas de los tipos de abstracción de datos, conocido como TABS. 5 operaciones básicas. Indistintamente del modelo que seleccionemos, la próxima semana lo vamos a estar viendo, que son pilas, colas, listas, grafos, árboles, no importa, cualquiera de esas van a tener siempre estas 5 operaciones en común. Bien, definamos ahora los tipos de estructuras que podemos encontrar y que vamos a estar viendo en todo nuestro curso. ¿Sí? Las estructuras de datos pueden clasificarse según su definición en 2 grandes grupos: su definición y su utilización dentro del programa. ¿Sí? Entonces, esta clasificación la vamos a hacer entonces en 2. Tenemos las estructuras estáticas. ¿Sí? El tamaño ocupado en memoria se define antes que el programa se ejecute y no puede modificarse el tamaño durante su ejecución. Esto es una estructura estática. Muy utilizado en C++, ya ustedes dieron C++, digamos, ustedes hacen una declaración de una variable tipo integer, que sea A, ¿sí? Digamos así. Esta variable tienen que hacer la declaración de esa variable. No pueden aumentar después a que esa variable la van a transformar a una variable tipo long. Y antes de utilizar A, ustedes deben declararla. Entonces, esta es una estructura tipo estática.
Tienen que hacer la declaración antes de usarla y no puede variar el tamaño durante toda la duración del programa. Eso es estático. Entonces, esa variable que utilizamos en C++ son una estructura estática. ¿Sí? Las variables que utilizamos normalmente en C++ son estáticas. Bien, tenemos también el tipo de estructura dinámico. No tiene limitación en cuanto al tamaño ocupado en memoria. Fíjense lo importante que esta estructura es. Yo puedo tener una estructura dinámica que defina con una cierta cantidad de espacios, pero en la ejecución del programa yo le puedo decir, hey, quiero más, y entonces me amplía la estructura. Entonces esa es una estructura dinámica. Si el programa me dice que necesito más espacio, entonces la voy ampliando más. Esto es una estructura dinámica. ¿Sí? La estática no puede ampliarse. Tan pronto definamos una variable tipo integer, que sabemos que tiene 4 bytes, él te va a asignar 4 bytes. Ahí está. 1 byte para cada byte. Ahí está tu integer. ¿Sí? No puedes luego venir y decir, hey, esta variable A la quiero agrandar a 8 bytes. No puedes. ¿Sí? Porque es una estructura estática. Versus la estructura dinámica, yo hago la definición hasta cierto punto, pero en la ejecución del programa puedo ir ampliando la cantidad de posiciones que necesito. ¿Sí? Eso son una estructura dinámica. Bien. Entonces, según la clasificación de las estructuras, según su declaración y su utilización, pueden ser estáticas o dinámicas. Bien, pero tenemos otra clasificación. Bien. Las estructuras de datos pueden clasificarse según su almacenamiento. ¿Cómo se almacenan esas estructuras? Entonces podemos clasificarlas también en dos grandes grupos, lineales y no lineales. Bien, las estructuras lineales, sus elementos en memoria están en secuencia, o sea, están relacionados de forma lineal, ¿sí? Tal cual, digamos, lo hemos graficado yo hasta ahora. Hacemos una estructura aquí. Esto es lineal porque sus elementos están seguidos unos de otros. Ejemplo de estructuras lineales, listas, pilas, colas. ¿Sí? Si voy a agregarle más, siempre va a estar seguido o secuencialmente ahí. Siempre va a estar relacionado o va a estar de la mano, digamos, del anterior. ¿Sí? Es secuencial. Este va a depender de este y este de este y este de este. Es secuencial. Esas son estructuras lineales. Pero también tenemos estructuras no lineales. Tienen una relación de secuencia de almacenamiento de sus elementos y cada elemento puede o no estar enlazado con cualquier otro componente. Ejemplo de no lineales serían cuando veamos los grafos o los árboles, que yo puedo tener elementos a manera de grafos como este. Y no necesariamente están relacionados uno con respecto a otro. ¿Sí? No necesariamente son lineales. ¿Sí? Pueden estar lineal, como digamos estos dos que son lineales, o pueden no estar lineales. ¿Ya? Entonces, esos tipos de estructuras se conocen entonces como no lineales. No están almacenados necesariamente en secuencia. Los que están almacenados en secuencia se conocen como lineales. Si una estructura no necesariamente se almacena de uno seguido del otro, entonces son no lineales. Bien, entonces esos son los 4 tipos. Obviamente hay combinaciones. Yo puedo tener lineales dinámicos, lineales estáticos. Puedo tener lineales sí, estáticos y dinámicos y no lineales dinámicos y no lineales estáticos. ¿Sí? Entonces la clasificación de ellos se da dependiendo es de si puedo ampliarlo en la programación conforme vaya transformando, puedo transformar esa estructura con la ejecución de mi programa o definitivamente no lo puedo transformar y también cómo se almacena. Entonces son dos clasificaciones diferentes. Bien. Vamos a
a dar un repaso de todo lo que he venido hablando, a ver si me han puesto atención. Y vamos entonces a hacer un jueguito en Kahoot para complementar los conocimientos que hemos venido dando. Y obviamente vamos a premiar a la persona que haya prestado mucha atención y tenga todo lo que hemos dado muy claro. Obviamente con puntos adicionales a su actividad semanal. Bien, creo que ya han utilizado Kahoot. Déjenme compartir la pantalla. Pueden hacerlo directamente con un celular o una pestaña adicional a la computadora si están usando una computadora. Y vamos a ver entonces cuánto pueden entrar y vamos a refrescar entonces los conocimientos jugando aquí en el Kahoot. Ingresen a la dirección www.kahoot.it, kahoot.it, ubican este número 6471-490, 6471-490, 6471-490, ¿sí? Y les pide su nombre, ustedes ingresan su nombre y le dan ingresar al juego. Su nombre aparece en pantalla y vamos a esperar que entren algunos para iniciar el juego. Bien, los que salgan de primero en el podio después del juego van a tener puntos adicionales en la actividad de la semana. Bien, ya se conectó Ernesto, Catania, Ángel. A ver, deberíamos conectarnos por lo menos 7. 4. Cinco. Bien, mientras que van entrando los demás, les voy recordando cómo es la dinámica. La pregunta aparece en pantalla, en la pantalla que yo estoy compartiendo. Las posibles respuestas también aparecen en la pantalla que estoy compartiendo. Y sus respuestas ustedes las van a dar en su celular o en la pestaña donde estén conectados al Kahoot, solo con los colores. ¿Sí? Y una de las preguntas es cómo se llama la materia que estamos dando y aparecen 4 resultados: base de datos 1 en azul, base de datos 2 en rojo, estructura de datos 1 en amarillo, estructura de datos 2 en verde. Ustedes entonces tendrán que teclear solamente el amarillo. La respuesta la van a ver en mi pantalla, pero teclean solamente o le dan clic en su celular al color que tiene la respuesta correcta. Igual yo voy a leer la pregunta y las respuestas con sus respectivos colores para algunos que no se pueden estar moviendo de pantalla, que no se quieren estar entonces moviendo entre pantalla y pantalla. Bien, habemos 6. ¿Alguien más? Ahí está, 7. Aquí no. 8 ya. Bien, comencemos. Si alguien más me avisa si espero a alguien más, comenzamos. Bien, comencemos. Pregunta sobre estructura de datos 1. ¿Qué concepto tiene esta definición? Es una representación organizada de un conjunto de información. Eso es estructura de datos en rojo, tipo de abstracción de datos en azul, base de datos en amarillo o tab en verde. Es una representación organizada de un conjunto de información. Estructura de datos en rojo, tipo de abstracción de datos en azul, base de datos en amarillo o tab en verde. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bien, esa es la definición de estructura de datos. Representación organizada de un conjunto de información. Estructura de datos. 6 personas estuvieron bien. El que contestó más rápido queda de primero. Bien, en este caso Ángel contestó más rápido.
después Catania, después Michael, los 3 primeros lugares. Seguimos. ¿Verdadero o falso? El objetivo principal de una estructura de datos es organizar los datos contenidos dentro de la memoria del ordenador. Verdadero en azul, falso en rojo. Verdadero en azul, falso en rojo. El objetivo principal de una estructura de datos es organizar los datos contenidos dentro de la memoria del ordenador. Bien, ese concepto es verdadero. Eso es el objetivo principal de la estructura. Organizar los datos en memoria. 7 personas contestaron bien. Vamos a ver si Ángel mantiene su velocidad. No. Tania fue más rápida. Jean pasó al segundo puesto y Ernesto subió al tercer puesto. Seguimos. ¿Verdadero o falso? Normalmente la primera experiencia con estructuras comienza desde que usamos variables en nuestros programas. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero en azul, falso en rojo. Verdadero en azul, falso en rojo. Bien, normalmente la primera experiencia con estructura comienza cuando usamos variables en nuestros programas. Eso es verdadero. Es la primera vez que utilizamos nuestras estructuras de datos, es declaración de variables. Verdadero. Jan pasa al primer puesto, Ernesto sube al segundo y Aquino empieza a aparecer en el podio en tercer puesto. Siguiente. ¿Cuál es la estructura mínima de información manipulable en un sistema de computación? ¿Es el byte en rojo, el char en azul, el integer en amarillo o el bit en verde? ¿Cuál es la estructura mínima de información manipulable en un sistema de computación? El byte en rojo, el char en azul, integer en amarillo o bit en verde. Bien. La estructura mínima de información es el bit. Recuérdense que el bit es una señal de apagado o encendido o apagado, es mínima. Un byte representa a 8 bits, o sea que obviamente el bit es menor. La respuesta correcta es bit. Y Ernesto pasa al primer lugar, Aquino al segundo y Jean pasa al tercero. Bien. ¿Cuántos bytes reserva una variable tipo char en C++? Una variable tipo char. ¿Cuánto reserva? Un byte en rojo, 4 bytes en azul, 8 bytes en amarillo o 2 bytes en verde. Cuando declaramos una variable tipo char, ¿cuántos bytes reserva en memoria? La respuesta correcta es un byte. Si nos detuvimos un poquito ahí siempre a ver, un char es un byte, ¿sí? Así que una sola persona lo tuvo correcto. Aquí no pasa al primer lugar. Bien, siguiente. ¿Cuántos bytes reserva una variable tipo integer en C++? Un byte en rojo, 4 bytes en azul, 8 bytes en amarillo o 2 bytes en verde. Me quedé mucho tiempo explicándole cuántos bytes reservaba una variable tipo integer, que era mejor un integer que un long porque tenía menos bytes. ¿Cuántos bytes reserva una variable tipo integer? 1, 4, 8 o 2. La respuesta correcta es 4 bytes, una variable tipo integer. Bien, veamos. Aquí no se mantiene, Ernesto en el segundo puesto y Michael pasa al tercer puesto. Bien, faltan 4 preguntas más, a ver si cambia. ¿Cuál es el nombre de la operación básica de TAPS que incrementa los elementos en una estructura? Operación básica del TAPS que incrementa los elementos en una estructura. Eliminación en rojo, búsqueda en azul, inserción en amarillo o vaciado en verde. Incrementa los elementos en una estructura. Una operación básica de TAPS. Bien, ahí está. Estaba un poquito obvio ahí. Inserción, incrementa los elementos de una estructura. Bien, veamos. Se mantiene. Bueno, Catania va subiendo un poquito ahí de posición. Siguiente. ¿Cuál es el nombre de la operación básica de TAPS que elimina todos los elementos de la estructura?
La eliminación en rojo, la búsqueda en azul, la inserción en amarillo o el vaciado en verde. ¿Cuál de estas operaciones básicas de TAPS elimina todos los elementos de una estructura? Se aceleraron un poco porque decía eliminación, pero el que elimina todos los elementos de la estructura, todos, es el vaciado, porque la eliminación solo elimina un elemento. El vaciado elimina todos los elementos. 2 personas estuvieron bien, vamos a ver si esa persona sube. Bueno, aquí no se mantiene y Giancarlo sube a la segunda posición. Los 3 primeros quedan con puntos adicionales en su actividad. Faltan 2 preguntas más. ¿Qué tipo de estructura debe definir el tamaño ocupado en memoria antes que el programa se ejecute? Un tipo de estructura dinámica en rojo, un tipo de estructura lineal en azul, un tipo de estructura no lineal en amarillo o un tipo de estructura estática. ¿Cuál es el que tiene que definir el tamaño ocupado en memoria antes de que el programa se ejecute? O al iniciar el programa. La respuesta correcta es estática. Tengo que hacer la declaración de la variable para poder utilizarla y no cambia más. Esa es un tipo de estructura estática. Bien, Ernesto pasa a segundo lugar. Ahí se están peleando el segundo y tercero. Última pregunta. ¿Qué tipo de estructura de datos tiene los elementos en memoria de forma secuencial? Elementos de forma secuencial. Dinámica en rojo, lineal en azul, no lineal en amarillo o estática en verde. ¿Qué tipo de estructura de datos tiene elementos de memoria de forma secuencial? Dinámica, lineal, no lineal o estática. Bien, 7 personas contestaron bien. Efectivamente es lineal. Vamos a ver entonces cómo queda el podio. ¿Quién se lleva los puntos? 3 puntos el tercer lugar, 5 puntos adicionales el segundo lugar y el primer lugar se lleva 10 puntos adicionales en la actividad de la semana. El tercer puesto, Jean Núñez, 3 puntos adicionales en lo que saques en la actividad. Ernesto, 5 puntos adicionales. Y en el primer lugar, Aquino se lleva 10 puntos adicionales en la actividad que saques. Si saca 80, lleva 90. Si sacas 90, lleva 100. Bien, voy a tomarle una foto a esta pantalla. Y lo dejo ahí entonces para grabarla más adelante y saber. Bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el juego? Perfecto, profesor. Bien, muy bien, para que se desperten un poquito. Seguimos entonces, tenemos un par de temas más que ver antes de terminar. Bien, vamos a ver entonces cómo iniciamos con estructuras de datos que conocemos dentro o que vamos a conocer dentro de C++. ¿Sí? Estructura de datos, vamos a ver hoy 2 estructuras básicas que vamos a explicar y más adelante en las siguientes semanas vamos a ahondar mucho más, inclusive a utilizarlas en programas para que vean cómo se utiliza. Bien, la primera en C++ entonces sería una estructura de datos simple, ¿sí? Esta es los arreglos o array o matrices, ¿sí? Normalmente se le conoce como arreglos, en inglés array, y matrices cuando tienen varias dimensiones. Lo de las dimensiones la otra semana se lo explico mejor. Bien, pero una matriz o un arreglo, ¿sí? Es una estructura usada para agrupar bajo el mismo nombre lista de datos del mismo tipo. Fíjense que esto es lo importante cuando hablamos de array. Datos de un mismo tipo. ¿Sí? Esto es la característica principal de los arreglos o arrays. Siempre son del mismo tipo. O sea, voy a declarar una estructura, pero que esa estructura, dependiendo de los elementos que yo le indique cuántos necesito, me va a separar un espacio en memoria, pero siempre voy a colocar en esos espacios de memoria el mismo tipo de datos, ¿sí?
Pongamos el ejemplo. Aquí estoy declarando un array que se llame int a o int a de 5 elementos, ¿sí? Diagramemos esto en memoria y quedaría así. Quedaría un cuadro que tiene 5 elementos. ¿Sí? Los arreglos se empiezan a enumerar en los lenguajes de programación desde el 0, ¿sí? O sea que si tenemos aquí 5 elementos, en realidad el sistema lo va a ver como el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Son 5, si se ponen a contarlo son 5, pero él los va posicionando como desde 0, no desde 1, ¿sí? Porque así trabajan los lenguajes de programación. Bien, entonces le estoy declarando que esta estructura se va a llamar int-a, así se llama. Va a contener 5 posiciones y en esas 5 posiciones le estoy diciendo que voy a colocar números enteros. O sea, aquí voy a meter el número 4, puede ser el número 4, el número 10, el número 5, el número 8, y digamos que el número 1. Esos elementos son enteros y yo puedo utilizar esta estructura que definí como int a para colocar esos números. Pero no puedo, lo que no puedo hacer es tratar de incluir en alguno de estos elementos una letra. O sea, no puedo tratar de colocar una A aquí, ¿sí? Eso es un error porque me va a mandar precisamente un error. Porque yo declaré este array de enteros. O sea que ahí voy a colocar notas, voy a colocar números, ¿sí? Valores enteros. Ni siquiera puedo colocar decimales. Bien, entonces esta es una estructura llamada array que yo le doy claro el nombre y le declaro la cantidad de posiciones que necesito. Fíjense entonces, si ya sabemos que integer, una variable integer consume 4 bytes de memoria, ya lo vimos, y ahora estoy diciéndole que necesito un arreglo que tenga 5 posiciones, eso significa que este vector, solo este vector, me ocupa 20 bytes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 5 posiciones que cada una ocupa 4 bytes. Son 20 bytes en este vector, ¿sí? Entonces voy a declarar un vector de enteros si lo necesito con la cantidad que necesite. En este caso 5, entonces declaro 5. ¿Sí? No voy a declarar 10 posiciones cuando en realidad solo voy a usar 5. No tiene sentido porque estoy usando más memoria de la que necesito. Recuerden que estructura de datos tiene que ver con memoria, así que uno nunca debe dejar de pensar en la cantidad de espacio y memoria que está utilizando cuando hace las declaraciones de estructura o cuando utiliza estructuras. Bien, entonces este vector o arreglo de 5 posiciones es el ejemplo de este primer ejemplo que tengo acá. Bien, voy a borrarlo. Vamos a pasar al segundo ejemplo que está aquí, que dice que está declarando un vector que se llama longa de 5 posiciones, pero fíjense que aquí hay diferente. Este vector longa de 5 posiciones, que también lo voy a hacer aquí gráficamente. Voy a hacer uno más aquí. Ahí tiene 5 posiciones. De una vez inicializa sus valores, ¿sí? No solo lo está declarando, sino que lo está inicializando. Una de las operaciones del TAPS, que sea inicializar. ¿Qué hace esto? Hace este vector que se llama longa se llama este vector, pero de una vez le va a poner los datos, porque eso lo estoy pasando aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los datos estos que pasa aquí, ven. De una vez, C++, de una vez los pasa a ocupar su respectivo espacio, ¿sí? Ahora, como es este vector, es un long, acuérdense que el long ocupa 8 bytes por cada long.
Y si estoy declarando 5 posiciones, serían entonces 40 bytes que estoy utilizando con ese vector. Entonces este vector ocupa 40 bytes, pero digamos que puede ser que lo necesite. Lo importante aquí de este segundo ejemplo es que lo estoy inicializando una vez. Así se inicializa automáticamente o rápidamente un vector en C++. Lo declaras, le colocas un igual y ahí automáticamente entonces le pones los valores de los elementos. Este caso, digamos que en este caso están en orden, pero no es porque lo necesite llevar en orden. Este puede ser el número 12, este puede ser el número 24, aquí sin problema. Son valores, ¿sí? No es un orden específico, sino que así como lo está colocando aquí, lo va a colocar allá y son los valores que va dentro del vector. Recuerden, el vector siempre va a llevar datos del mismo tipo, en este caso todos long. Bien, el último entonces, fíjense en el char, en este, yo estoy declarando un array, un arreglo, se llama char o chara, pero fíjense lo importante aquí. En este caso, no le declaro la cantidad de posiciones que estoy necesitando. Eso significa que básicamente yo estoy declarando un vector dinámico, ¿sí? Este vector se llama char A, ese es el nombre que él le puso, ¿sí? Char A, y va a llevar aquí la A, la B y la C. Pero a diferencia de los demás, porque ya le está inicializando, fíjense que aquí está inicializando, lo va a crear con 3, pero posterior en la ejecución yo puedo ampliarlo a 4 o a 5 o a 6 o a lo que quiera. Porque la declaré como estático. Quiero decir, no sé cuántos son, así que conforme vaya en mi programa necesitándolo, los voy a ir ampliando, ¿sí? Entonces, ya este es un tipo de estructura dinámico. Estos son estáticos y este es estático. Este es dinámico, ¿sí? Y este solo va a recibir letras. Bueno, un alfanumérico en realidad también puede recibir números, pero lo va a tratar como si fuera un char, no lo va a tratar como un número, ¿no? ¿Sí? Pero aquí entonces es una array de tipo char. Bien, entonces ahí están 3 ejemplos de diferentes arrays. La próxima semana vamos a explicar bien cómo es el array, cómo lo vamos a estar utilizando en C++. No sé si lo han visto ya en programación, la programación 2, que creo que ya lo dieron. Si no, entonces igual lo explicamos y hacemos un par de ejemplos con el C++ para que vean el uso de esta estructura. Esta estructura es muy necesaria que la conozcan bien. Es imprescindible que usen arreglos dentro de sus programas porque eso es una de las mejores maneras de organizar la información que ustedes van a ir capturando, ¿sí? Siempre y cuando ya sepan o el requisito que lleva, ¿no? Que es del mismo tipo. Si ya quieren de diferentes tipos, ya no es una estructura de datos simple. Esta es una estructura de datos simple porque todos tienen que ser del mismo tipo. ¿Bien? Bien, otro ejemplo acá, entonces aquí dice, le estoy asignando, así es una asignación de un valor a la variable, al arreglo int a que está al principio, le estoy diciendo que en su posición 0 le asigna el valor de 100. Aquí dice establece el valor al elemento 0, le indica el valor de 100 al elemento 0. Y aquí al array A, al char A, en su posición 3, le establece el valor de O. ¿Sí? Esta es una asignación, ¿sí? Tal cual como si fuera una asignación de datos a una variable. Bien, entonces estos son estructuras de datos simples. Vamos a estar viéndolo más a profundidad la próxima semana. Son arreglos o array. Pero también tenemos estructuras de datos compuesta, ¿sí? Una estructura de datos compuesta se emplea para agrupar variables de tipos iguales o diferentes en un solo registro. Con la misma se pueden crear estructuras anónimas, estructuras con nombre y con tipo especial de estructura conocida.
Fíjense que esto es diferente del arreglo o la array, porque aquí yo puedo crear una estructura de datos de diferentes tipos de datos. El arreglo solamente un solo tipo. Bueno, con esto, con struct, yo puedo crear estructuras de diferente tipo. Bien, entonces, ejemplo, ¿cómo creo una estructura de diferente tipo? Con la instrucción struct. ¿Sí? Struct, una palabra reservada de C++ que crea una estructura personalizada. Fíjense que después de ver los vectores, es una estructura personalizada. ¿Sí? Es nuestra. ¿Sí? Vamos a utilizar estos elementos para crear una estructura propia. En este caso, yo voy a crear una estructura que se llame persona. ¿Sí? ¿Para qué? Quiero un objeto, más adelante voy a crear un objeto, digamos, ya enfocándonos a la programación orientada a objetos, que tenga una estructura llamada persona y que esta estructura tenga las características principales de una persona. Es aquí donde tengo que aplicar lo que es la abstracción de datos. Una persona puede tener muchos elementos, muchas características, pero yo solo voy a enfocarme a las que necesito. Necesito el nombre, el apellido, la edad, el género, el teléfono. Puede ser que quiera la dirección también. Pero una persona tiene cabeza, piernas, hombro, o sea, no las necesito, esas cosas, me abstraigo de esas cosas y me dedico solamente a lo que tiene que ver con para qué necesita una persona dentro de un sistema. Bueno, para saber alguna información de ella. Nombre, apellido, edad, género, teléfono, correo electrónico. Cosas como esa es la que yo necesito, así que me concentro en eso. Bien, palabra reservada struct, nombre de la estructura que quieres crear. Este es un nombre propio, ¿sí? Este nombre se lo puse yo. Ustedes pueden ponerle el nombre a la estructura como quieran. Bien, normalmente que sea representativo con lo que van a crear. Bien, entonces, persona, abro llave y hago declaraciones como si fueran variables. Fíjense, char, le coloqué entonces nombre de 15 posiciones, ¿sí? Luego, separado por punto y coma, char, apellido de 15 posiciones. Integer, edad. En edad, como es tipo integer, no necesito colocar posiciones, porque recuérdense que esto yo lo estoy haciendo para decirle que necesito que sea un tipo char, nombre va a ser un tipo char de 15 posiciones, para que él me reserve esas posiciones en memoria. Para integer no necesito colocarle la cantidad porque ya integer me va a reservar 4 espacios, solamente 4. No va a reservar más. Así que no necesito ponerle el número a integer. Bien, solo a los tipos char. Apellido también de 15, edad, el char sexo y el teléfono. Fíjense entonces, si yo intento graficar esto, es una estructura que ustedes, digamos que es una estructura propia de ustedes. ¿Sí? Van a crear nombre, así, vamos a decir que en memoria se hace algo como esto. ¿Sí? Vamos a decir que en memoria se hace algo como esto. Ahí está. Esto es una estructura que ustedes crearon que se llama persona, o que yo creé, se llama persona. Aquí, nombre, este es el nombre, apellido, edad, sexo y teléfono. ¿Por qué está más grande una que otra? Bueno, porque estoy graficando la cantidad de posiciones en memoria que ocupa. Esto ocupa 15 bytes, esto ocupa 15 bytes, esto ocupa 4 bytes, esto ocupa 15 bytes y esto ocupa 4 bytes. Entonces, en memoria va a aparecer más o menos así, porque acá ustedes pueden colocar entonces Manuel, aquí Beiro, aquí 45, aquí masculino y aquí el teléfono. ¿Sí? Ahí entonces un valor numérico. Bien, esta es una estructura completamente personalizada. Fíjense que ustedes le dijeron qué cantidad de posiciones necesitaban para cada uno de los elementos dentro de la estructura persona. ¿Sí?
Aquí acaban de crear una estructura personalizada que se llama personas. Así se crea una estructura personalizada en C++. Y es una estructura de datos compuesta. ¿Por qué? Estoy utilizando diferentes tipos de datos dentro de mi estructura. Algunos elementos son char, otros elementos son integer, y en esos dos elementos puedo poner más elementos con otro tipo, como fecha de nacimiento sería un tipo date, ¿sí? Entonces, puedo utilizar diferentes tipos de datos en mi estructura personalizada. Bien, esto es, digamos, importante que le pongan atención porque su tarea número 1, por decirlo así, es crear algunas estructuras como la que yo acabo de crear acá, ¿sí? Yo acabo de crear una estructura que se llama persona y tomé en cuenta las características principales que necesitaba una persona. Yo les voy a mandar en su tarea a que hagan una estructura personalizada de estructura de datos compuesta con un struct y que coloquen, digamos, dirección, una estructura que se llama dirección. ¿Qué le colocarían o qué elementos ustedes colocarían en una estructura que se llame dirección? ¿Qué me dicen? El número de calle. Exacto, calle, un elemento que se llame calle o número de calle, otro elemento que se llame casa, otro elemento que se llame corregimiento, ¿sí? O sea, va por ahí, ¿no? Esas son las características que yo quisiera dentro de una dirección. Ahora, si quisiera una estructura que se llame fecha, ¿qué me dirían? ¿Qué elementos le colocarían allí? Día, Día, mes, año. mes, año, exacto. O sea, digamos, una estructura que se llama fecha, solo llevaría esas tres, porque digamos, eso es lo importante. Día, mes, año. Así de simple. Bien, entonces eso sería básicamente lo que ustedes tienen que hacer en su tarea. Ahora le vamos a dar un vistazo a la actividad, donde ustedes tienen que crear, ya con esta sintaxis que yo le coloqué aquí, diferentes estructuras que yo le voy a colocar. Dirección es una, ya se la puse como ejemplo. Fecha es otra, se la puse como ejemplo. Y ustedes tienen entonces que hacer su respectiva estructura personalizada. No necesariamente en C++, por ahora no vamos a estar en C++. Puede ser en papel, lo hacen en un Word, solo utilizan esta estructura que coloqué. Llave, colocan los elementos en el orden que quieran y cierran la llave. Eso es crear una... Tendríamos que descargar solamente el C++, ¿verdad? No, no lo necesitan. Para hacer esta No actividad, digo no. para más adelante. Más adelante, sí, si tienen el C++, el Borland o cualquiera de estos, lo pueden usar. Sí. Ah, ok. Gracias. Bien, ahora, siguiendo el ejemplo, ya esto no es para su actividad. Digamos que su actividad va a llegar hasta aquí. Tienen que hacer solo esto. Pero vamos a seguir el ejemplo. ¿Cómo utilizamos esta estructura persona? Bien, vamos a ver. Ya cuando vayamos a programación, yo voy a... Recuerden que esta es la estructura personalizada que acabamos de declarar anteriormente. Bien. Entonces, dentro de mi programa, yo voy a decir, hey, quiero una estructura de tipo persona, pero se va a llamar amigo. O sea, mi objeto, por decirlo así, esto va a ser un objeto. Va a ser de tipo persona, porque ya persona es una estructura, porque la creamos hace un momento, como si fuera integer. O sea, ya ahí usted puede, persona es como si fuera un integer, o como si fuera un double, o como si fuera un char. Ya es un tipo de estructura. Entonces ustedes pueden declarar variables de tipo esa estructura personalizada. Entonces, si yo declaro este objeto que se llame amigo, es de tipo persona. Cuando yo vaya a usar en mi código amigo, yo puedo colocar amigo.nombre y le asigno un nombre. Amigo.apellido y le asigno un valor de apellido. Amigo.edad y le asigno un valor de edad. Amigo.sexo y le asigno el género. Amigo.teléfono y le asigno un valor. Bueno, aquí tendría que ser sin esto porque es numérico. ¿Sí? Entonces, fíjense que la variable amigo, o en este caso un objeto, tiene la estructura de personas que creamos hace un momento y la puedo utilizar así. Y ahí está mi estructura. Y amigo es el nombre de la variable, en este caso objeto. Es una variable tipo objeto, con la estructura que yo le creé. ¿Sí? Ustedes normalmente cuando crean una variable la declaran tipo char o tipo integer.
y la colocan y le pasan un valor. Pero como están declarando una variable tipo objeto, o sea, de tipo persona, que es la estructura que ustedes acaban de crear, pueden hacer esto, ¿sí? El compilador lo va a ver perfectamente bien porque él reconoce que es una estructura nueva y él reconoce que así como creaste la estructura, así le puedes asignar los valores, ¿sí? Entonces, así es que vamos a utilizar nosotros alguna estructura. En este caso, las estructuras compuestas con struct. Y siguiendo el ejemplo, la siguiente lámina, vamos a seguir el ejemplo. Bien, acá ya digamos que el objeto amigo no lo declaro como una variable normal, sino que lo declaro como un arreglo. Entonces, puedo tener la variable amigo con su elemento 1 con toda esta estructura. Y después con su elemento 2 como un arreglo con toda esta estructura. ¿Sí? Y entonces este es elemento 1, este es elemento 2. Aquí estoy combinando entonces de que yo puedo crear el objeto amigo de tipo arreglo o array y puedo decirle que es de tipo persona. Entonces estoy combinando la estructura simple con la estructura compuesta. Aquí entonces yo puedo llevar de aquí hasta cualquier cantidad de elementos y colocar los datos de persona. Fíjense que entonces yo pudiera solicitarle en una pantalla a una persona, hey, colócame los datos de toda tu familia para ver cómo te aseguro o calcularte tu seguro. ¿Sí? Y tú puedes ir agregando. Agrego a mis hijos, agrego a mi tía, agrego a mi mamá, agrego a mi papá, agrego a mi hermano. Voy agregando toda la información y toda esa información se mantiene en memoria. ¿Y qué manera más organizada de hacerla que así? Ustedes pueden ir recorriendo todo el array amigo y buscando los nombres y las edades de cada uno. Al final, si ustedes necesitan, digamos, la edad de cada uno para generarle un seguro o un préstamo o lo que sea, ustedes pueden entonces recorrer todas las edades de todos los amigos que él haya agregado y luego darle un valor. Y todo eso hacerlo en memoria. ¿Sí? Obviamente, cuando usamos este tipo de estructuras, ya no estamos haciendo programas simples de dame tus datos y tu edad para calcularte algún préstamo o para calcularte alguna prima de algún seguro. No, ya estamos indicándole que nos dé mucha información y nosotros en memoria mantenemos toda esa información, la manejamos y le damos resultados. Al final, el usuario puede o no grabar y todo esto caería en una estructura ya de base de datos, ¿sí? Y eso sería entonces lo ideal, pero ya ahí estamos utilizando estructuras más compuestas para tener ese manejo en memoria, que como saben el manejo en memoria es mucho más rápido que un manejo a base de datos. Es cuestión de segundos. El usuario no se da cuenta en realidad de que no pasa ni segundos cuando ustedes le pueden dar resultados si manejan todo en memoria. Bien. Entonces, esto es la aplicación de la estructura compuesta, ya viéndola un poquito más allá, cuando vamos a estar utilizando entonces el C++ para esto. Bien, ¿alguna pregunta aquí? Todo bien por ahora. Bien, este también era un ejemplo, este también era un ejemplo. Lo que necesito para la actividad es solamente esta parte, ¿sí? Esta parte, pero de diferentes elementos que le voy a indicar más adelante. ¿Sí? Lo otro ya fue ejemplo nada más. Bien, hasta aquí vamos a quedar entonces por esta semana. A ver, vimos todo lo que son los elementos básicos. Voy a pasarme a la plataforma para que veamos las actividades de la semana y me hagan cualquier pregunta que tengan que hacerme allí. Ya comparto. Bien. La primera actividad es el quiz. ¿Sí? Aquí siempre le pongo una pequeña imagen, los temas que estamos viendo, digamos, los objetivos de esos temas, un video de apoyo, es una
unas pequeñas láminas, aunque parezcan infantiles, tienen datos muy importantes sobre los tipos de estructuras primitivas y no. Siempre como para que tengan otro apoyo de un poquito más de información de lo que yo les di. Bien, entonces, cuando yo voy a subir el PDF, que es lo que estuvimos viendo hoy, voy a subir el PDF, subo el video que estoy grabando, lo subo a YouTube, se lo comparto por medio de la plataforma. Entonces, ustedes ya mañana entrarían aquí a la plataforma Socrative, colocan el número de la clase, que sería estructura 700, y allí entonces van a resolver un quiz, que son, si no me equivoco, son 12 preguntas sobre lo que hemos visto. Muchas de las preguntas son las que hicimos en el Kahoot. Varias de esas preguntas las hicimos en el Kahoot, hay otras nuevas. Así que yo les recomiendo que lean el PDF que voy a subir y le den una revisión también al video si es que algo se les pasó, para refrescar antes de hacer el quiz, ¿sí? Entonces, el nombre de la clase es estructura 700, colocan su nombre, su apellido y contestan. Tienen hasta el día 5 de julio, que creo que si no me equivoco es el próximo martes. No me acuerdo. Pero bueno, tienen hasta el 5 de julio para hacer esta actividad. Bien, ahí ya ustedes han utilizado quiz conmigo, así que creo que no hay mucho tema ahí que me pregunten. Profe, un solo intento, ¿eh? Un solo intento, sí. Un solo intento. Por eso, denle una leída a los documentos que voy a subir antes de hacerlo. Bien, tarea número 1. Sí, este es, bien, como le decía, utilizando la sentencia Stroop que vimos en clase, codifique las siguientes estructuras. Solo la declaración de las estructuras personalizadas estas, ¿sí? ¿Sí? O sea, Stroop, pongamos en ejemplo, creo que fecha aquí, fecha, ya lo habíamos visto. Struct fecha, abren llave, char día o integer, como lo quieran poner, si lo quieren poner con número o con letras, eso es decisión suya. Entonces, integer día, después integer mes y así. Cierran los 3 elementos, cierran la llave, ahí hicieron la primera estructura, ¿sí? Lo mismo entonces con libro. Aquí estamos también practicando un poco la abstracción de los datos. ¿Qué consideras tú importante que se puede pedir de un libro en un programa? Entonces eso es lo que vas a colocar, ¿sí? Las características del libro importantes. Abstráete de las cosas que quizás no sean importantes. Empleado, dirección, celular, cliente, vehículo, computadora, hotel. ¿Sí? Esos son los elementos que ustedes van a crear entonces estructuras o solo me la van a plasmar. Pueden ser un Word, ¿sí? Solamente tienen que tener la sintaxis que yo indiqué en un Word, una debajo de otra, y eso es lo que suben aquí en esta actividad. No tienen que hacerlo en C, porque declarar todo eso en C++ no tiene sentido si no la vas a usar, ¿no? Esa declaración puede ser en Word, no hay problema. Pero la idea es que tengan la misma sintaxis. Eso es lo que voy a calificar. Y también de que le pongan los elementos que ustedes consideran importantes dentro de cada uno de estos elementos que vamos a colocar acá. Bien, ¿alguna pregunta de esta actividad? También está hasta el 5 de julio, hasta el próximo lunes. Entonces serían 9 estructuras. 9 estructuras, la ponen en Word, ponen su nombre, página de presentación, abajo van poniendo todas las estructuras y me envían eso en Word. Preferiblemente Word, porque ahí hago las anotaciones más fácil que en PDF. Eso es la entrega de esto. Entonces, esto va a tener una puntuación de 10% de su nota final y el quiz también tiene 10% de su nota final. Esas serían las actividades de la semana. ¿Preguntas? Por ahora no. Bien, entonces si no hay preguntas, quedamos así. Igual, cualquier cosa me pueden localizar por el mensajero. Contáctenme por el mensajero, cualquier pregunta. Voy a subir el PDF, subo la videoconferencia que se está grabando, la grabación, y ya a partir de mañana pueden iniciar a hacer el quiz. El quiz lo voy a activar, digamos, esta noche para que mañana lo puedan iniciar a hacer.
Y bueno, cualquier consulta entonces quedo atento en el mensajero. Chicos, que tengo buenas noches y será entonces hasta el próximo martes. Saludos.